Encontraron el manuscrito sellado con cera negra en las profundidades de los archivos del Vaticano, donde no debería existir ningún documento. Las páginas amarillentas temblaban en las manos del archivista cuando comprendió lo que estaba leyendo. Eran las últimas palabras del padre Sebastián Montoya, un sacerdote que desapareció misteriosamente en 1987, justo después de escuchar una confesión que cambiaría todo lo que creemos saber sobre la fe. El documento comienza con una advertencia escrita en tinta roja en sí. ¿Estás leyendo esto? Es porque ya no puedo hablar. Lo que escuché en el confesionario no puede morir conmigo, aunque me cueste la vida revelarlo. Hay verdades que son más importantes que el secreto de confesión, más importantes que mi propia alma durante 37 años. Este testimonio ha estado oculto, protegido por sellos que nadie se atrevía a romper. Pero alguien dentro del Vaticano decidió que había llegado el momento de que el mundo conociera la verdad. El manuscrito fue filtrado a un periodista de investigación en Roma, quien verificó su autenticidad antes de compartirlo con el público. Lo que el padre Montoya escribió desafía todo lo que nos han enseñado. Su confesión prohibida habla de conspiraciones que atraviesan siglos, de secretos que han mantenido controladas a millones de personas, y de una verdad tan perturbadora que las más altas autoridades religiosas decidieron silenciarla para siempre. Antes de desaparecer, el padre Montoya escondió copias de su testimonio en 3 lugares diferentes. Esta es la historia que dejó escrita. Las palabras que lo condenaron al silencio eterno. Prepárate para descubrir por qué algunas verdades son consideradas demasiado peligrosas para ser reveladas, y por qué un hombre de fe decidió romper su voto más sagrado. Bienvenidos a un relato que desafiará todo lo que crees saber sobre el poder, la fe y los secretos más oscuros de la historia. Soy tu narrador en este viaje hacia la verdad prohibida, y te prometo que lo que estás a punto de escuchar cambiará tu perspectiva para siempre. Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy importante. Si este contenido te parece valioso, si crees que más personas deberían conocer estas historias que permanecen ocultas, por favor suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Cada suscripción nos ayuda a seguir investigando y compartiendo verdades que otros prefieren mantener en las sombras. También, me encantaría saber de dónde nos estás viendo, desde qué ciudad o país nos acompañas en este momento. Déjamelo saber en los comentarios. Es increíble cómo estas historias trascienden fronteras y conectan a personas de todo el mundo que buscan la verdad. Ya sea que estés en Madrid, Buenos Aires, Ciudad de México, Bogotá o cualquier rincón del planeta, tu presencia aquí importa. Y si te gusta este contenido, regálanos un like. Ese simple gesto nos ayuda a que más personas puedan encontrar estas investigaciones. El algoritmo de YouTube funciona así: entre más interacción tengamos, más personas podrán despertar a estas realidades ocultas. Ahora sí, permíteme llevarte de regreso a 1987, a una pequeña parroquia en los suburbios de Barcelona, donde el padre Sebastián Montoya estaba a punto de escuchar una confesión que sellaría su destino. Eran las 11:47 de la noche del 23 de septiembre. Las velas del altar parpadeaban con una brisa que no debería existir dentro de la iglesia cerrada. Alguien estaba esperándolo en el confesionario, y esa persona traía consigo un secreto que había permanecido enterrado durante más de 400 años. El padre Sebastián Montoya había servido en la parroquia de San Miguel durante 17 años. Era conocido en el barrio como un hombre justo, compasivo, alguien que nunca juzgaba a quienes venían a confesarse. A sus 52 años, pensaba que ya había escuchado todas las variaciones posibles del pecado humano. Estaba equivocado. Esa noche de septiembre, había permanecido en la iglesia más tarde de lo habitual. Sentía una inquietud inexplicable, como si algo lo mantuviera allí contra su voluntad. Había rezado 3 rosarios completos, buscando paz para su espíritu agitado. Pero la paz no llegaba. Cuando estaba a punto de cerrar la iglesia, escuchó la puerta principal abrirse con un crujido. Los pasos resonaban en el suelo de piedra con un eco sobrenatural. ¿Hay alguien ahí?, preguntó. Su voz apenas un susurro en la oscuridad. Nadie respondió, pero los pasos continuaron, acercándose lentamente hacia el confesionario. La figura que entró al lado opuesto de la cabina estaba completamente oculta bajo una capucha negra. El padre Montoya no pudo ver su rostro, pero sintió un frío penetrante emanar de esa presencia. «Perdóneme, padre, porque he pecado», comenzó la voz. Era difícil determinar si era hombre o mujer, joven o viejo. Sonaba como si múltiples personas hablaran al mismo tiempo. «Hace 400 años, que no me confieso», continuó la voz. El padre Montoya sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Obviamente era imposible. Debía ser una forma de hablar, una exageración. «Mi último confesor fue ejecutado por la Inquisición, después de escuchar lo que tengo que decir. Espero que tú seas más valiente». Lo que vino después fueron 3 horas de revelaciones que desafiaban toda lógica.
La figura le contó sobre un pacto secreto firmado en 1587 entre los líderes de las principales religiones del mundo. Un acuerdo para mantener a la humanidad en la ignorancia sobre su verdadera naturaleza y propósito. Las religiones no son lo que creen que son, susurró la voz. Son prisiones diseñadas para mantener dormida a la conciencia humana. A la confesión incluía nombres, fechas y lugares. Hablaba de documentos ocultos en los sótanos del Vaticano que probaban que las escrituras sagradas habían sido alteradas intencionalmente. Mencionaba reuniones secretas entre cardenales, rabinos y líderes islámicos que continuaban hasta el día de hoy. Todos trabajan para el mismo poder, explicó la voz. Un poder que existe más allá de lo que ustedes llaman Dios. El padre Montoya quería levantarse y salir corriendo, pero estaba paralizado. No por miedo, sino porque algo en su interior le decía que cada palabra era verdad. Toda su vida de fe, de devoción, de servicio, había sido una mentira elaborada. Tú has sido elegido para conocer esto, dijo la voz, porque eres uno de los pocos que todavía tiene conciencia. La mayoría de tus hermanos sacerdotes son solo repetidores de programación. La figura le entregó un sobre a través de la rejilla del confesionario. Aquí están las coordenadas de 3 ubicaciones. En cada una encontrarás pruebas de lo que te he dicho, pero debes saber que una vez que abras este sobre, tu vida cambiará para siempre. Te convertirás en una amenaza para el sistema que controla este mundo antes de que el padre Montoya pudiera responder. La figura se levantó. No puedo darte absolución, padre, porque no he pecado. He venido a liberarte de la mentira más grande jamás contada a la humanidad. Lo que hagas con esta información determinará el destino de tu alma, y quizás el de millones más. A los pasos se alejaron, la puerta se cerró, y el padre Montoya se quedó solo, sosteniendo el sobre que cambiaría su destino durante 2 días. El padre Montoya no abrió el sobre. Lo guardó en el lugar más seguro que conocían dentro de una Biblia del siglo XVI que mantenía en su habitación privada. Intentó continuar con sus deberes normales, celebrando mises, atendiendo a los feligreses, visitando enfermos, pero cada momento libre, su mente volvía a aquella noche en el confesionario. La tercera noche, no pudo resistir más con manos temblorosas. Abrió el sobre. Dentro había 3 tarjetas, cada una con coordenadas geográficas escritas en una caligrafía perfecta. La primera lo llevaba a un lugar en las afueras de Barcelona. En las ruinas de un antiguo monasterio abandonado desde el siglo XVII. Al día siguiente, el padre Montoya mintió por primera vez en décadas. Le dijo al obispo que necesitaba unos días para visitar a un familiar enfermo. Alquiló un coche y condujo durante 3 horas hasta llegar a las coordenadas exactas. El monasterio estaba en ruinas, casi completamente consumido por la vegetación. Los lugareños decían que estaba maldito, que nadie que entrara salía siendo la misma persona. Siguiendo las instrucciones adicionales que venían en la tarjeta, contó 27 piedras desde la entrada principal hacia el este. Allí, bajo lo que alguna vez fue el altar mayo, encontró una losa con símbolos que no pertenecían a ninguna tradición cristiana. Utilizando una palanca que había traído, levantó la pesada piedra. Debajo había una cámara sellada. El aire que salió era antiguo, cargado con el peso de los siglos. Con una linterna, descendió por unos escalones de piedra hasta encontrarse en una biblioteca subterránea. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de manuscritos, pergaminos y libros encuadernados en cuero. En el centro de la sala había una mesa de madera, y sobre ella, un libro abierto esperándolo. Era como si alguien supiera exactamente cuándo llegaría. El título del libro estaba escrito en latín Codex Veritatis Occulta, el códice de la verdad oculta. Las páginas contenían documentos que probaban que los textos bíblicos habían sido editados extensamente en el Concilio de Nicea, en el año 325 a.C., pero lo más perturbador eran las cartas, correspondencia entre papas, patriarcas y líderes religiosos de diferentes épocas, todos discutiendo cómo mantener a las masas bajo control. Una carta del Papa Inocencio, tercero al califa de Bagdad, hablaba de mantener la ilusión de división mientras trabajamos hacia el mismo objetivo, en el control total de la conciencia humana. El padre Montoya fotografió cada página con manos temblorosas. Había traído 3 rollos de película, pero no serían suficientes. Pasó 6 horas en aquella biblioteca subterránea, documentando todo lo que podía. Cada documento que leía destrozaba otra pieza de su fe, pero también encendía una llama de indignación que nunca antes había sentido. Entre los manuscritos encontró evangelios que nunca habían sido incluidos en la Biblia oficial, textos que hablaban de Jesús como un maestro de conciencia, no como el Hijo literal de Dios, en enseñanzas sobre el poder interno de cada ser humano, sobre la capacidad de cada persona para conectar directamente con lo divino sin intermediarios. Por eso fueron eliminados, pensó, porque hacían innecesaria la estructura de la iglesia. Al salir de la biblioteca, el padre Montoya
ya no era el mismo hombre. La primera ubicación le había mostrado la magnitud de la mentira, pero aún quedaban 2 lugares más por visitar, y tenía la terrible certeza de que cada uno revelaría verdades aún más perturbadoras. Mientras conducía de regreso a Barcelona, notó un coche negro que lo seguía a cierta distancia. Habían pasado solo 6 horas desde que descubrió la biblioteca secreta, y ya lo estaban vigilando, ¿no? El padre Montoya no regresó directamente a la parroquia. Su instinto le decía que ya no era seguro. En cambio, se detuvo en la casa de su amigo de la infancia, Marco, quien trabajaba como periodista de investigación. Era la única persona en quien podía confiar, alguien que entendería la magnitud de lo que había descubierto. Marco vivía en un pequeño apartamento en el barrio gótico de Barcelona. Cuando abrió la puerta y vio la expresión en el rostro del padre Montoya, supo inmediatamente que algo extraordinario había sucedido. «Entra rápido», le dijo, mirando nerviosamente hacia el pasillo. «No estás solo. Hay alguien vigilando el edificio desde que llegaste, Anne, durante toda la noche». El padre Montoya le contó todo a Marco. Le mostró las fotografías, las copias de documentos que había hecho, las coordenadas de las otras 2 ubicaciones. Marco, escéptico por naturaleza y entrenamiento, examinó cada pieza de evidencia con ojo crítico. Su expresión se volvió más grave con cada página que revisaba. «Sebastián, esto cambia todo», dijo Marco finalmente. «Si esto es auténtico, y tengo todos los motivos para creer que lo es, basándome en el análisis del papel y la tinta, estamos ante la conspiración más grande de la historia humana. Pero también, estás en grave peligro. Hay organizaciones que han matado por mucho menos». Decidieron que Marco acompañaría al padre Montoya a la segunda ubicación. Pero primero, necesitaban tomar precauciones. Hicieron copias de todo el material y las distribuyeron en 3 lugares seguros diferentes. «Si algo nos pasa», explicó Marco, «estas copias serán enviadas automáticamente a 25 periodistas diferentes en todo el mundo. Es nuestra póliza de seguro en la segunda ubicación. Estaba en Roma, específicamente en las catacumbas menos conocidas debajo de la ciudad. Las coordenadas los llevaban a una entrada que no aparecía en ningún mapa oficial. Para llegar allí, tuvieron que viajar con identidades falsas. Marco conocía a alguien que podía proporcionarles documentación. En el vuelo a Roma, el padre Montoya notó a un hombre que había visto antes, el mismo que estaba en el coche negro que lo seguía. El hombre llevaba traje oscuro y leía un periódico, pero sus ojos nunca dejaban de vigilarlos. «Nos están dejando llegar hasta allí», susurró Marco. «Quieren ver qué más descubrimos, o quizás están esperando el momento perfecto para eliminarnos». Llegaron a Roma al anochecer. La entrada a las catacumbas estaba oculta en el sótano de una tienda de antigüedades que, según descubrieron, había estado en la misma familia durante 400 años. El dueño actual, un anciano llamado Giuseppe, parecía estar esperándolos. «El que envió la confesión me dijo que vendrían», dijo simplemente, entregándoles linternas y un mapa antiguo. Las catacumbas se extendían como un laberinto bajo la ciudad eterna. Siguiendo el mapa, descendieron más y más profundo, hasta que el aire se volvió casi irrespirable. Los túneles estaban marcados con símbolos que precedían al cristianismo, evidencia de que este lugar era sagrado mucho antes de que Roma se convirtiera al cristianismo. Finalmente llegaron a una cámara circular con un techo abovedado. En el centro había un sarcófago de piedra negra, pero no era una tumba ordinaria. Cuando lo abrieron, en lugar de restos humanos, encontraron un archivo completo de registros financieros que se remontaban a 1.5 años atrás, documentos que mostraban cómo el Vaticano, junto con otras instituciones religiosas, había financiado guerras, genocidios y manipulación política a través de los siglos. Pero lo más impactante era un libro de contabilidad que listaba pagos regulares a científicos, historiadores y académicos para suprimir descubrimientos que contradecían las narrativas religiosas oficiales. Pasaron 3 días documentando todo en las catacumbas de Roma. Marco era meticuloso fotografiando cada página, verificando fechas, creando una cronología de la conspiración. El padre Montoya, mientras tanto, luchaba con una crisis espiritual que amenazaba con consumirlo completamente. Cada documento que leía era otra puñalada a la fe que había sostenido toda su vida. «¿Cómo pudieron?», repetía una y otra vez. «¿Cómo pudieron traicionar así a millones de creyentes sinceros?». Marco colocó una mano en su hombro. «Sebastián, el poder corrompe, y el poder sobre las almas humanas es el más embriagador de todos. Lo que estamos descubriendo es que la religión institucional nunca fue sobre Dios, siempre fue sobre control». El tercer día, Giuseppe bajó apresuradamente a las catacumbas. «Tienen que irse ahora», dijo con urgencia. «Hay hombres preguntando por ustedes, hombres que no son de la policía ordinaria. Vienen del Vaticano, de la división que no existe oficialmente. Les entregó 2 boletos de tren y un sobre con dinero. La tercera ubicación es la más peligrosa. Sí, deciden ir.
no hay retorno. La tercera y última ubicación estaba en los Alpes suizos, en un monasterio activo que supuestamente albergaba a monjes de clausura. Pero según la información que tenían, el monasterio era en realidad una instalación de archivo para los secretos más oscuros de múltiples religiones. Era un lugar neutral, un terreno donde católicos, ortodoxos, protestantes, judíos y musulmanes guardaban conjuntamente los documentos que no podían destruir, pero que jamás debían ver la luz pública. El viaje a Suiza fue tenso. Sabían que estaban siendo seguidos, pero sus perseguidores mantenían la distancia. Nos están pastoreando, observó Marco, quieren que lleguemos allí. La pregunta es, ¿por qué? En el padre Montoya tenía una teoría inquietante. Quizás quieren que veamos todo antes de silenciarnos. Quizás hay una razón por la que esa figura en el confesionario me eligió a mí en el monasterio. Era una fortaleza de piedra incrustada en la montaña. No había camino vehicular. Tuvieron que escalar durante 4 horas para llegar. Cuando finalmente tocaron la puerta masiva de madera, fueron recibidos por un monje anciano, cuyo rostro estaba marcado por décadas de conocimiento prohibido. Los estábamos esperando, dijo. Pasen, es hora de que conozcan la verdad completa. El monje, que se presentó como hermano Tomás, los guió a través de pasillos que descendían profundamente en la montaña. Este lugar existe desde el siglo XII, explicó. Fue creado después de las cruzadas, cuando los líderes de diferentes religiones se dieron cuenta de que habían descubierto algo que podría destruir todas las estructuras de fe si se hacía público. Los llevó a una bóveda cuyas paredes estaban cubiertas de textos antiguos, pero en el centro de la sala había algo que dejó a ambos sin aliento. Un objeto que no debería existir según todo lo que conocían sobre la historia humana. Era un dispositivo de origen claramente no humano, con inscripciones en idiomas que ningún lingüista había visto jamás. Hace 1000 años, comenzó el hermano Tomás, se descubrió esto en lo que ahora es Irak. Los líderes religiosos de la época se enfrentaron a una verdad aterradora. La humanidad no estaba sola en el universo, y nuestra historia había sido manipulada por fuerzas que no comprendíamos. Las religiones fueron creadas o cooptadas para mantener a la humanidad enfocada en conflictos terrenales y espirituales, para prevenir que miráramos hacia las estrellas con demasiada atención. El padre Montoya cayó de rodillas. No narration, sino en shock. Total entences. To do. Todo fue una mentira desde el principio. El hermano Tomás negó con la cabeza. No. El impulso espiritual en el ser humano es real. La necesidad de conexión con algo mayor es auténtica. Pero esa necesidad fue secuestrada, canalizada, utilizada como herramienta de control. Las verdades espirituales más profundas fueron enterradas bajo capas de dogma y ritual diseñados para mantenernos pequeños, temerosos y obedientes. A Marco estaba fotografiando frenéticamente. Necesitamos documentar todo esto. El mundo tiene que saber. Pero el hermano Tomás levantó una mano. Por eso están aquí. Por eso la confesión llegó al padre Montoya. Hay una facción dentro de las estructuras religiosas que ha decidido que es tiempo de revelar la verdad, pero otros harán cualquier cosa por mantener el secreto. La guerra que está por venir no será con armas, sino con información. El hermano Tomás les dio acceso completo a los archivos durante 48 horas. Fue un regalo y una condena. Cada hora que pasaban en aquella bóveda les revelaba otra capa de engaño que se extendía a través de milenios. Descubrieron que eventos históricos que creían comprender completamente habían sido orquestados o manipulados por un consejo secreto de líderes religiosos que se reunía cada década. Encontraron actas de reuniones que databan del año 800, donde representantes de diferentes religiones discutían cómo usar la fe para controlar poblaciones y justificar guerras que tenían objetivos completamente materiales. Vieron correspondencia entre el Vaticano y líderes islámicos durante las cruzadas, coordinando secretamente mientras públicamente llamaban a la Guerra Santa. El conflicto era teatro diseñado para mantener a las masas ocupadas y dependientes de sus estructuras religiosas. Pero lo más perturbador era un documento fechado en 1945, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Los líderes religiosos de todo el mundo se habían reunido en secreto, aterrorizados por el surgimiento de la ciencia nuclear. Comprendieron que la humanidad había alcanzado un punto donde podría destruirse a sí misma. Pero en lugar de trabajar por la paz genuina, decidieron intensificar los conflictos religiosos como distracción de lo que llamaban el problema real. La humanidad estaba evolucionando demasiado rápido, cuestionando demasiado, liberándose del control. El padre Montoya pasó su segunda noche en el monasterio, escribiendo furiosamente. Sabía que su tiempo se estaba agotando. Marco había capturado en película toda la evidencia que necesitaban, pero el testimonio personal del padre Montoya era crucial. Necesitaba explicar no solo lo que habían encontrado, sino lo que significaba para cada persona de fe
que buscaba sinceramente la verdad. No escribo esto para destruir la fe, comenzaba su manuscrito. Escribo esto para liberarla. La verdadera espiritualidad no necesita mentiras para sostenerse. El verdadero Dios sí existe. Tal cosa no necesita instituciones corruptas para manifestarse. Cada ser humano tiene la capacidad innata de conectar con lo divino sin intermediarios, sin rituales obligatorios, sin amenazas de condenación eterna en la mañana del tercer día. El hermano Thomas vino con noticias urgentes. Han sido localizados. Un grupo de silenciadores está en camino. Tienen órdenes de recuperar todo el material y eliminar cualquier evidencia de su visita aquí. Deben irse ahora, por la ruta que les mostraré. Es peligrosa, especialmente con este clima, pero es su única oportunidad. An Marco y el padre Montoya empacaron todo apresuradamente. Las películas, las copias de documentos, el manuscrito, todo fue distribuido en múltiples bolsas impermeables. Si nos separan, dijo Marco, cada uno tiene suficiente evidencia para exponer la verdad. No pueden silenciarnos a ambos simultáneamente si tomamos rutas diferentes. El hermano Thomas los guió a través de túneles secretos que atravesaban la montaña. Estos pasadizos fueron construidos específicamente para momentos como este, explicó. A través de los siglos, otros también han intentado revelar estas verdades. Algunos lo lograron. La mayoría fue silenciada, pero cada intento debilita el sistema de control. Cada verdad que se filtra es una semilla de despertar. Emergieron en lados opuestos de la montaña. Marco tomaría una ruta hacia Austria. El padre Montoya descendería hacia Italia. Se abrazaron brevemente. Si sobrevivimos a esto, dijo Marco, el mundo nunca será el mismo. Anne. El padre Montoya asintió. Y si no sobrevivimos, las copias que distribuimos asegurarán que nuestra muerte tenga significado. La verdad tiene una forma de emerger, sin importar cuánto intenten enterrarla. La última entrada en el manuscrito del padre Montoya fue escrita 3 días después, mientras se escondía en una pequeña iglesia rural en el norte de Italia. Si estás leyendo esto, significa que no pude completar mi misión de compartir esta verdad directamente. Pero el hecho de que estas palabras existan, de que hayan llegado a tus manos, significa que el plan funcionó. Ahora depende de ti decidir qué hacer con este conocimiento. ¿Seguirás durmiendo cómodamente en la mentira o despertarás a una realidad más compleja, pero infinitamente más verdadera? La elección siempre ha sido tuya. Las estructuras de control solo tienen el poder que les damos. Es hora de reclamar nuestra soberanía espiritual. El padre Sebastián Montoya desapareció el 4 de octubre de 1987. Su cuerpo nunca fue encontrado. Marco logró escapar y vivió en el anonimato durante años, publicando partes de la evidencia bajo diferentes seudónimos. Murió en 2003 en circunstancias que oficialmente fueron catalogadas como un accidente automovilístico, pero que muchos consideran sospechosas. El manuscrito del padre Montoya circuló en copias clandestinas durante décadas. Cada vez que surgía, era desacreditado rápidamente por autoridades religiosas y medios de comunicación. Lo llamaban una falsificación elaborada, una teoría conspirativa sin fundamento. Pero para aquellos que lo leían con mente abierta, las palabras resonaban con una verdad que no podía ser ignorada. Hoy, más de 37 años después, las preguntas planteadas por el padre Montoya son más relevantes que nunca. Vivimos en una era donde las instituciones están siendo cuestionadas, donde las estructuras antiguas de poder se tambalean, donde la información fluye más libremente que nunca en la historia humana. Quizás este sea el momento que él anticipó, cuando la confesión prohibida finalmente encontraría los oídos dispuestos a escuchar. La verdad, como él escribió en sus últimas palabras, no puede ser silenciada para siempre, solo puede ser retrasada, y el retraso ha terminado.